Bueno, continuamos entonces con el taller. Vamos a hablar ahora sobre lo que sería hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es una patología que está los últimos años teniendo mayor presencia dentro de la neumología y la cardiología. No porque sea una patología nueva, sino que su diagnóstico es ahora más frecuente dado su importancia. Muchos pacientes con problemas pulmonares crónicos tipo fibrosis pulmonar, tipo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tienen una sintomatología variada, pero hay una molestia que mucho los mortifica, que es la disnea. Y la disnea muchas veces en estos pacientes no solamente se explica por su problema pulmonar per se, sino por el aumento de la presión a nivel de la arteria pulmonar y el territorio vascular pulmonar, ¿no? Vamos a ver también que no solamente los pacientes con neumopatía tienen esta enfermedad, también lo tienen pacientes con las famosas colagenopatías, que también producen hipertensión pulmonar, y también lo presentan pacientes que no tienen aparentemente ninguna enfermedad cardiopulmonar que lo explique, pero presentan hipertensión pulmonar. Bien, vamos a ver la siguiente. La hipertensión pulmonar se define como la existencia de una presión media de arteria pulmonar mayor de 25 milímetros en reposo y más de 30 milímetros de mercurio en ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, las presiones que se maneja en el territorio pulmonar son mucho menores al territorio vascular sistémico, ¿no? Si ustedes recuerdan, la presión arterial en promedio es 140 sobre 90 milímetros de mercurio, la presión arterial media está por encima de 70, pero aquí hablamos de presiones entre 25 a 30 y ya son hipertensión pulmonar. Lo normal es que sea menos de 20 lo que tenemos de presión en las arterias de nuestro territorio pulmonar. Y esto es importante para que la sangre vaya a una velocidad y a una presión relativamente bajas para que se permita el adecuado intercambio de gases a nivel alveolo capilar. Ahora, existe una serie de clasificaciones de lo que viene a ser hipertensión pulmonar, pero vamos a hablar de las más didácticas. Una es clasificarlo en dos grandes grupos, ¿no? Las hipertensiones pulmonares primarias y las hipertensiones pulmonares secundarias, ¿no? Las primarias, desde el punto de vista anatomopatológico, también se les denomina precapilar. Se caracterizan porque la presión del capilar pulmonar venoso es normal. La gran mayoría de estas HTP primarias son de causa desconocida, aunque actualmente se está viendo de que el problema tiene que ver con una disfunción endotelial, tiene que ver con alteraciones genéticas, tiene que ver con un estado hipertónico de los vasos sanguíneos pulmonares. Por lo tanto, ustedes recuerden que toda aquella enfermedad que es considerada idiopática, a la larga viene a tener un trasfondo genético hereditario, ¿no? Ahora, se ha visto, por ejemplo, de que hay una fuerte influencia genética en las HTP primarias y se ha encontrado, por ejemplo, un gen causante en el brazo largo del cromosoma 2. Lo interesante es que esta hipertensión pulmonar primaria va a originar que los vasos capilares venosos comiencen a hipertrofiarse, comiencen poco a poco a ocluirse, se formarán circulaciones colaterales, lo que va a conllevar a una arteriopatía pulmonar plexogénica. Finalmente, todo eso va a originar a la larga obstrucciones y problemas tromboembólicos. La hipertensión pulmonar secundaria viene a ser aquella en la cual tenemos como causante a múltiples enfermedades, mayormente de carácter sistémico, y que lo que va a originar es más que todo un daño a nivel de el capilar que se encuentra pasado el nivel alveolar, es decir, los vasos postcapilares. Esta hipertensión pulmonar es una hipertensión pulmonar de un manejo un poquito más sombrío, de respuesta un poquito más difícil desde el punto de vista terapéutico, como ya vamos a ver. Ahora, lo que están viendo acá es un cuadro del Dana Point de 2008, que viene a ser un consenso de expertos en hipertensión pulmonar, donde podemos ver los diferentes grupos de hipertensión pulmonar clasificados por la etiología. Vemos, por ejemplo, acá la hipertensión pulmonar de carácter idiopático o también primario, donde encontramos aquí también el grupo de las
hipertensiones pulmonares de causa heredable o genética. Después tenemos ya grupos de hipertensión pulmonares secundarias, por ejemplo, a fármacos o toxinas inducidos por enfermedades sistémicas, tales como enfermedades del tejido conectivo. Hablamos de lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, hablamos de dermato o polimiositis, hablamos de los síndromes de superposición. Tenemos también la hipertensión pulmonar producto de la infección por VIH, la hipertensión pulmonar asociado a hipertensión portal. Por aquí se encuentra una patología que es el síndrome hepatopulmonar. El síndrome hepatopulmonar es una enfermedad muy interesante que ocurre en aquellos pacientes que tienen hipertensión portal y que a nivel de la circulación vascular pulmonar va a haber una vasodilatación, lo que origina una redistribución de los volúmenes de sangre a nivel pulmonar hacia zonas bajas. Es por eso que el paciente con un síndrome hepatopulmonar tiene un fenómeno muy interesante, lo que se llama la platicnia y la ortodeoxia, ¿no? ¿Qué es platicnia? ¿Qué es ortodeoxia? Bueno, el paciente con síndrome hepatopulmonar, cuando se echa sobre una camilla, normalmente su saturación se encuentra, digamos así, estable y no queja de mayor disnea. Pero cuando se para, rápidamente comienza a presentar desaturación y disnea. Es decir, todo lo contrario a lo que ocurre en un cardiópata, ¿no? El cardiópata normalmente se echa y se agita más y desatura, pero en el caso del hepatopulmonar la situación es diferente, ¿no? Bien, después tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, parasitarias, ¿no? Esquiziostomiasis es una enfermedad parasitaria que se asocia también a hipertensión pulmonar, enfermedades cardíacas congénitas, ¿no? Sobre todo estamos hablando de aquellos chums izquierda-derecha que aumentan pues la presión a nivel de corazón derecho. Tenemos la hipertensión pulmonar del recién nacido, enfermedades, bueno, variadas, ¿no? Por ejemplo, entre las cardiopatías, disfunciones sistólicas, enfermedades valvulares, sobre todo a nivel tricuspidio, a nivel de válvula pulmonar. Y aquí está lo que viene a ser con la parte neumológica, ¿no? Las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el EPOC asociado a tabaco, el EPOC asociado a biomasa, las enfermedades pulmonares intersticiales, sobre todo las difusas, ¿no? Ya sea la primaria o idiopática, ya sea las secundarias, a neumoconiosis, a fármacos, a tuberculosis, a neumonitis actínica o post-radioterapia, etcétera. Tenemos también las enfermedades pulmonares mixtas, donde pues hay un componente pues, obstructivo y intersticial a la vez, los famosos fibroenfisemas. El apnea del sueño, es muy interesante esta patología. El apnea del sueño es una enfermedad que en los últimos años ha cobrado también mucha importancia, al igual que la hipertensión pulmonar. Que mucha gente, muchas personas roncan y a partir de ahí nace pues el apnea del sueño, es aquella persona roncadora que durante su dormir presenta episodios donde el paciente literalmente deja de respirar, presenta esas apneas y después ocurre pues una especie de mecanismo de compensación del paciente otra vez intenta recuperar la cantidad de aire que no respiró, ¿no? Haciendo un poco el parangón es ese paciente que ronca o respira algo así, ¿no? Así, por ejemplo, para que escuchen, ¿ah? Así, hace su pausa y después y yo creo que ustedes lo han visto en muchos de sus familiares, ¿no? Ahora, estos pacientes desarrollan pues episodios de apnea muy frecuentes, ¿no? Episodios que sobrepasan 11, 15, 20 episodios de apnea por hora. ¿Qué conlleva todo esto? Conlleva a una mala calidad de sueño, a un estado de somnolencia matutina, pero lo más grave es de que se ha visto que esto produce un impacto negativo sobre el corazón, conllevando a hipertensión pulmonar, conllevando a un problema de corazón derecho y en estadios más graves a problemas de falla cardíaca derecha, incluso hasta muerte súbita. Bueno, los pacientes con síndrome de apnea del sueño, si es que presentan ya una apnea del sueño grave o severo, requieren
darles un soporte ventilatorio no invasivo a través del CPAP. Lo que busca es meterle aire con determinada presión para evitar que se colapsen los tejidos de la garganta, la causa principal de esta apnea del sueño. Es cuando el paciente como que se asfixia porque los tejidos de la faringe se colapsan por esta presión negativa de la inspiración. Bueno, cuando le colocan la mascarilla con el ventilador no invasivo, empuja el aire y evita este tipo de problemas, ¿no? Bueno, después tenemos trastornos de hipoventilación alveolar, es decir, cuando el cerebro o el encéfalo se olvida de inspirar, que es otro tipo de patología ventilatoria, la exposición crónica a la altitud, y así tenemos múltiples enfermedades, bueno, una de ellas mucho más raras, ¿no? Ustedes seguramente nunca van a oír hablar de la sarcoidosis, histiocitosis, ¿no? Sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa, pero no tuberculosis, es una enfermedad granulomatosa donde hay pues compromiso a nivel de ganglios mediastinales, ciliares, compromiso también pulmonar, incluso cutáneo, una enfermedad realmente rara. La histiocitosis pulmonar es también una patología o desorden tipo granulomatoso donde hay disfunción de células de Langerhans. Si recuerdan, células de Langerhans son células presentadoras de antígeno, parte del sistema inmunológico. La linfangioleomiomatosis, que es una enfermedad extremadamente rara que ocurre en mujeres jóvenes y que está relacionado con una disfunción a nivel del eje estrógeno-progestágeno, ¿no? O progesterona-estrógenos, y que puede conllevar a fibrosis pulmonar. Bueno, seguimos. Bueno, dentro de medicamentos que pueden provocar hipertensión pulmonar, tenemos algunos de causa definitiva, probable, posible y algunos improbables, ¿no? Tenemos aquí pues algunos medicamentos que se ha asociado definitivamente con hipertensión pulmonar arterial, como la fenfluramina, defenfluramina, pero estas, como sabemos, no se usan mucho, ¿no? Pero con respecto a probables, sí, anfetaminas se usan bastante, ¿no? Están utilizando las anfetaminas no solamente para fines terapéuticos, lo utilizan de manera indiscriminada muchos estudiantes, sobre todo de medicina, para tratar de tener mayor prolongación de estar vigilia, de tener menos sueño y pues de esa manera aprovechar para estudiar, cosa que a la larga, como ven ustedes, es muy peligroso. Las metanfetaminas ahora están de moda en el uso de estas drogas tipo éxtasis, como posible la cocaína, ¿no es cierto? La fenipropalamina, que se utilizaba mucho como componente descongestionante vasoconstrictor, ¿no? Y se ha visto como improbables el uso de anticonceptivos orales asociado a humo de tabaco y estrógenos. Ojo, esto está como improbable al momento, pero no nos sorprendamos que más adelante esto cobre mayor importancia. Como les he dicho, en la hipertensión pulmonar tenemos la denominada precapilar o causante de HTP primaria, donde se va a ver un crecimiento, una hipertrofia de todas las capas del vaso sanguíneo, lo que a la larga va a producir oclusión, fenómenos trombóticos y después aparición de la neovascularización como las denominadas funciones plexogénicas. En la secundaria lo que se ve principalmente es una hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular del vaso sanguíneo, ¿no? Esto es lo que a la larga se ve con la hipertensión pulmonar, ¿no? Ocurre un engrosamiento de las paredes del bajo sanguíneo con disminución del lumen del bajo sanguíneo y esto origina un riesgo mayor a desarrollar cuadros trombólicos, todo trombóticos, perdón, tromboembólicos. En la hipertensión pulmonar primaria, como les he dicho, aquí hay un problema de fondo, digamos así, hereditario, donde hay un tono vascular aumentado, y esto es debido a una disfunción de células endoteliales, liberación de sustancias plaquetarias, vasoconstrictoras, disfunción de canales de electrolitos. Todo esto conlleva aumento de la presión arterial pulmonar. Lo que busca el corazón derecho es tratar de mantener su débito cardíaco, tratando de esta manera de hacer su función, pero como encuentra presión arterial elevada, su ventrículo derecho, el ventrículo derecho del corazón, va a comenzar poco a poco a engrosarse para vencer la resistencia, y esto a la larga va a llevar a insuficiencia cardíaca derecha. Realmente en la hipertensión pulmonar secundaria la fisiopatología es muy parecida, a la larga lo que va a producirse es una falla cardíaca derecha, pero aquí lo interesante es que la causa es secundaria a patologías de diverso tipo. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas?
Bueno, la principal manifestación clínica es la disnea. La disnea es por el cual el paciente acude al médico para buscar una solución a su problema, ¿no? Mayormente la secuencia es la siguiente: el paciente tiene disnea, el paciente no refiere tener ningún tipo de problema sistémico, pulmonar o cardíaco, ¿no? Por ejemplo, y lo que hace es ir al médico general. El médico general le dice, bueno, estás con agitación, te vas al cardiólogo. Bueno, va al cardiólogo y si el cardiólogo no es muy minucioso, lo finalmente derivar al neumólogo. El neumólogo lo va a evaluar. Si el neumólogo tampoco es minucioso, finalmente ¿dónde termina? En el psiquiatra, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, el médico general, el médico de atención primaria debe tener conocimiento también de esta enfermedad. A lo mejor él puede guiar la situación hacia el cardiólogo y el cardiólogo puede ya definir un diagnóstico. El neumólogo también podría colaborar con ello, pero realmente el diagnóstico de esta enfermedad es más que todo de carácter hemodinámico y ahí estamos en territorio cardiológico. Ahora, lógicamente, si el paciente tiene un EPOC, un EPIC, una artritis reumatoidea, bueno, y estamos pensando en una disnea que no va con su grado de compromiso pulmonar o cardíaco, hay que pensar pues que se está desarrollando una hipertensión pulmonar. Con respecto a dolor torácico, el dolor torácico no se presenta siempre, mayormente se presenta cuando ya esta hipertensión pulmonar está provocando ya un compromiso a nivel de corazón izquierdo y está provocando probablemente algún tipo de insuficiencia vascular arterial coronaria, ¿no? Porque la hipertensión pulmonar a la larga va a producir un riesgo mayor a infartos. Aparte también se van a desarrollar procesos sanguinosos a la larga. También se pueden producir problemas tromboembólicos y recuerden que la tromboembolia pulmonar puede producir dolor. El síncope, sobre todo cuando ya hay disfunción a nivel de la función ventricular. Estertores húmedos quiere decir cuando ya hay congestión pulmonar. Estamos hablando pues de hipertensiones pulmonares tan severas que ya han producido falla cardíaca y finalmente esto va a llevar a grados de congestión pulmonar hasta los edemas pulmonares cardiogénicos. Y algo más raro es sangrado o hemoptisis por ruptura de aneurismas formados justamente por la hipertensión arterial sostenida. Ahora, a nivel de lo que viene a ser el corazón, lo interesante del HTP o hipertensión pulmonar es que va a producir dilatación de las cavidades derechas del corazón. Eso produce dilatación del anillo valvular tricuspidio, lo que aparece es ese soplo característico a nivel del foco tricuspidio, la auscultación, ¿no? Ahora, también podemos encontrar un soplo diastólico decreciente en foco pulmonar y este soplo característico se denomina el soplo de Graham-Still y esto es debido a una insuficiencia a nivel de la válvula pulmonar. Si es que todo esto va evolucionando, se va a producir crecimiento de cavidad derecha, se va a producir síntomas y signos congestivos, hepatomegalia, edemas, ascitis, irritación yugular. Esta presión se va a transmitir también de una u otra manera al corazón izquierdo y finalmente el paciente desarrolla una falla cardíaca global. Bueno, en el electrocardiograma lo que se va a ver es signos de crecimiento de aurícula derecha, la famosa P pulmonar. Se va a ver desviación del eje hacia el lado derecho por hipertrofia ventricular derecha, signos de hipertrofia ventricular derecha y lógicamente en algunos casos también se va a ver problemas de conducción a nivel de derivaciones B1, B2, B3 que ven corazón derecho, ¿no? La ecocardiografía es una de las formas por la cual yo puedo hacer el diagnóstico de una hipertensión pulmonar. Tenemos pues la ecocardiografía convencional, ¿no? A nivel, digamos así, transtorácico, y tenemos la ecocardiografía transesofágica, ¿no? Bueno, de estas dos, la transesofágica es la que más nos va a permitir obtener la medición adecuada de la presión de la arteria pulmonar, ¿no? Realmente la medición exacta se hace a través de la deducción del valor a través de lo que sería el reflujo de sangre a nivel de la válvula tricuspidia, ¿no? Y otros parámetros hemodinámicos más. Lo que finalmente lo que nos va a dar es una presión de arteria pulmonar media o sistólica, ¿no?
¿Y cuál es el gol estándar, por decirlo así, del diagnóstico de hipertensión pulmonar? Es el cateterismo cardíaco, cateterismo cardíaco derecho. Se le coloca un catéter hecho andam, se le va colocando y va midiendo las presiones en el monitor. Cuando llegamos finalmente al nivel de área pulmonar, se contiene la lectura. Ahora, algo interesante del cateterismo es que no solamente me da el diagnóstico o el gol estándar, sino de que me permite hacer una prueba muy interesante que se llama el test de la adenosina. El test de la adenosina es un test en donde al paciente que está realizándose un cateterismo derecho, se le aplica una dosis de adenosina, que es un vasodilatador. Este vasodilatador pulmonar lo que hace teóricamente es dilatar la arteria pulmonar y su territorio y hacer que baje la presión de arteria pulmonar. En los pacientes con hipertensión pulmonar, en donde tú le aplicas adenosina y la presión cae de manera significativa, algunos hablan más de 10 puntos, ¿no es cierto? Se dice que es un test de vasoreactividad positivo. Y por lo tanto este paciente tiene un mejor pronóstico porque va a poder responder, su hipertensión pulmonar va a poder disminuir con la ingesta o la indicación de calcio antagonistas, ¿no? Pero si es que al paciente con hipertensión pulmonar se le hace cateterismo, se le aplica a la adenosina y no existe mayor variación significativa, eso me va a decir que ese paciente no va a responder terapéuticamente a los calcioantagonistas y lo que va a requerir son medicamentos de otra generación, como ya vamos a ver, por ahí inhibidores de la fosfodiesterasa, por ahí derivados de la prostaglandina, ¿no? Que son un poquito más costosos. Y otra cosa, el pronóstico de los pacientes no es tan bueno como el de los primeros. La radiografía de tórax también me ayuda, ¿no? Me da cierta signología sugestiva de hipertensión pulmonar, ¿no? Se va a ver, por ejemplo, prominencia de los arcos pulmonares del lado izquierdo del corazón, vasos pulmonares ciliares de mayor calibre, se va a ver incluso el engrosamiento, ensanchamiento del cono pulmonar y aumento de la silueta de las cavidades derechas. Ya lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Hay algunos parámetros más, como un aumento del grosor de la arteria pulmonar interlobular inferior derecha. Vamos para que lo vean para que entiendan mejor. Mira, aquí está. Este sería un esquema de una plaquita de tórax. Esto que están viendo acá sería la arteria interlobular inferior derecha. Esto medido con Q viene a ser su grosor. Normalmente este grosor debería ser menor de 1.7 a 1.8, hablamos de centímetros, ¿no? Cuando está por encima de ese valor, se dice que es sugestivo de hipertensión pulmonar. Otro es el cono de la pulmonar. Para eso mido el punto medio de la carina, o si ustedes quieren, el punto medio del eje vertebral hasta el extremo del cono. Si esto mide más de 4.5, se habla de un ensanchamiento del cono pulmonar y es también sugestivo de hipertensión pulmonar. Otro valor interesante es coger el cono pulmonar y medirlo al punto del ángulo cardiofrénico del lado contralateral. Y esta línea debería ser menor de 15 centímetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos algo para que lo puedan entender, un cono pulmonar bastante ensanchado, un corazón crecido en magnitud, ¿no? Si sacamos el índice cardiotorácico acá, vamos a observar que es mayor de 0.5. Se ven aquí los ilios regurgitados, acentuados, se ve cefalización de flujo. ¿Qué significa cefalización de flujo? Que los vasos sanguíneos que se van del ilio para arriba son más gruesos de los que se van del ilio para abajo. Es decir, ya encontramos acá signos de congestión pulmonar. Y aquí pues mucho mejor, ¿no? En estas arteriografías podemos ver pues estos vasos sanguíneos dilatados, ¿no? Y miren cómo los vasos que se van para arriba, como en este caso, están mucho más ensanchados que los vasos que se van hacia la parte baja o iliobasal. Ahora, si les pedimos una función pulmonar a estos pacientes y se le toma, por ejemplo, una espirometría, se va a encontrar en muchos casos patrón restrictivo leve, sobre todo en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar asociado a enfermedades gerenciales difusas o a colagenopatías. Lo mismo ocurre en el caso del DELCO o el test de difusión de monóxido de carbono. Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar
como ustedes saben, pues va a haber ya un problema a nivel del intercambio gaseoso. Primero porque la sangre pasa a presiones elevadas y segundo porque los vasos sanguíneos capilares se engrosan, por lo tanto es más dificultoso la difusión de oxígeno y CO2. Entonces lo que se puede ver es una presión de oxígeno normalmente baja, ¿no? Un grado de hipoxemia. Y un test que se utiliza para valorar también el grado de compromiso funcional por hipertensión pulmonar es el test de la marcha de 6 minutos, ¿no? En el paciente lo que se le hace es, se le pide que vaya con ropa deportiva, se le coloca un pulsoxímetro en el dedo y lo que se le pide es que camine al paso más rápido que él pueda, no correr, sino al paso más rápido que él pueda, ¿no? A lo mejor como hacia una pequeña marcha, ¿no? Y lo que se hace es cada 50 metros se va midiendo de la saturación, se va midiendo la frecuencia cardíaca, que también te lo arroja el pulso oxímetro, y se le va preguntando al paciente cómo se siente, se le hace una especie de escala de la disnea para poder ver su grado de agitación o cansancio, ¿no? Después de eso se obtiene toda una serie de parámetros de valores, se le introducen o se les compara con sus valores antropométricos y obtenemos finalmente un valor, un porcentaje del predicho. Con respecto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, la clasificación que se está utilizando actualmente viene a ser la de la Asociación Cardíaca Internacional de Nueva York, ¿no? Es decir, la New York Heart Association, que también ustedes saben es un ente rector que da pues los famosos grados funcionales de la ICC o de la falla cardíaca crónica. Aquí vemos que existen 4 clases de hipertensión pulmonar y donde vemos aquí que es muy importante como punto de parámetro para estos el grado de disnea y de incapacidad a la actividad física. Bueno, el tratamiento ha variado mucho. Cada año aparecen nuevos consensos y nuevos medicamentos para el manejo de esta enfermedad, ¿no? Le decía de que si el paciente es diagnosticado de hipertensión pulmonar, su pronóstico dependerá si es que esta hipertensión pulmonar es o no es sensible a los calcioantagonistas, es decir, si tenían un test de vasorreactividad positiva. Cuando tienen un test de vasorreactividad positiva, su sobrevida es muy buena. Normalmente tienden a sobrevivir más de 5 años en el 95%. Pero si es que su respuesta a cáncer es pobre, limitada, tiene un test de vasorreactividad negativo, su sobrevida es mucho menor. Y más aún, su manejo terapéutico es mucho más oneroso. Ahora, ¿de qué fallecen estos pacientes? Normalmente fallecen ya por una falla cardíaca derecha, por problemas de tromboembolia pulmonar, por muerte súbita o por problemas isquémicos coronarios. El tratamiento radica en algunos puntos. En el caso de los pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC, con este tipo de problemas pulmonares crónicos, se ha visto que el aporte de oxígeno de manera adecuada es la mejor medida terapéutica para que la presión de arteria pulmonar disminuya, al menos a niveles no tan elevados y le dé cierta calidad de vida, ¿no? El uso de antagonistas en el caso de pacientes que tengan vasorreactividad positivo y aquellos que no tenemos pues a los análogos de prostaglandinas o prostaciclinas, ¿no? Tenemos el epoprostenol, el teprostinil, el tiloprox, el veraprox, por aquí faltaba colocar el bocetan. Algunos de ellos se indican por vía endovenosa, por vía subcutánea, por vía inhalada o por vía oral, ¿no? Son productos que lo que hacen es mejorar el estado funcional del corazón derecho, disminuyendo la hipertensión pulmonar, pero el limitante es el costo, ¿no? Son muy costosos y el tratamiento generalmente es de por vida. El uso de anticoagulantes se recomienda porque sabemos que estos pacientes tienen un riesgo mayor de hacer cuadros tromboembólicos. Y el uso del sildenafil, el famoso Viagra, también está cada vez tomando fuerza, sobre todo para HTP de estadio moderado, ¿no? Se ha visto de que este sildenafil, dado a dosis importantes, hablamos de 50 miligramos cada 8, puede dar disminución efectiva de los cuadros de hipertensión pulmonar, ¿no? Pero se ha visto de que no es en todas las hipertensiones pulmonares, ¿no? Mayormente son en algunas de carácter sobre todo idiopático, ¿no?
y algunas asociadas a colagenopatías. Bueno, también que están utilizando antagonistas receptores de endotelinas. El trasplante pulmonar es un procedimiento pues que se hace ya como última medida. Su limitante es el costo y la larga espera para obtener finalmente un donante, ¿no? Otras medidas, bueno, el otro es que el paciente debería hacer un reposo relativo, no hacer sobreesfuerzos. Lógicamente no se recomienda que una persona, una mujer en edad fértil tenga bebés si tiene hipertensión pulmonar y tampoco utilicen dispositivos orales. Si bien es cierto, están dentro de los medicamentos improbables, pero como les dije, ustedes recuerden que los anticonceptivos aumentan el estado de coagulabilidad de la sangre y esto puede condicionar el cuadro tromboembólico. El uso de diuréticos, la restricción hídrica sí mejora bastante, sobre todo cuando ya estamos en estadios de falla carga congestiva. Y como les dije, el oxígeno mejora la hipertensión pulmonar en pacientes que tienen de trasfondo una enfermedad pulmonar crónica. Muy bien, aquí tenemos algunos grados de recomendaciones que ya hemos comentado, sobre todo, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Las personas con hipertensión pulmonar deberían vacunarse contra la gripe, el neumococo, porque tienen un alto riesgo de hacer infecciones y las infecciones son muy descompensantes para ellos, ¿no? Y aquí tenemos este cuadrito también interesante donde vemos lo que les decía, ¿no? A los pacientes en los cuales estamos nosotros diagnosticando hipertensión pulmonar, no es solamente diagnosticarlo, es saber si es reactivo o no es reactivo a estos vasodilatadores como la adenosina, ¿no? Vemos aquí de que si el vaso es reactivo podemos utilizar pues los calcio antagonistas, pero si no es reactivo hay que ver pues el grado funcional en la cual se encuentra esa hipertensión pulmonar y según eso dar los diferentes medicamentos, ¿no? Tenemos aquí, como les decía, sildenafilo, viene para estadios moderados, ¿no? Pero ya para estadios severos el sildenafilo no va muy bien, ¿no? Tiene una evidencia un poquito pobre, pero sí entran con fuerza ya algunos prostanoides, sobre todo los prostanoides de carácter endovenoso. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la clase inicial de hipertensión pulmonar y ahora vamos a continuar con el siguiente.